Oiga, termina el ciclo escolar. Sí, otro más. Ya se pasó muy rápido. Un ciclo escolar atípico, lleno de muchas controversias. Dentro de esas, un regreso a clases presenciales forzado, metido con calzador por parte de las autoridades federales, la Secretaría de Educación Pública, que fue un rotundo fracaso. Nadie regresó a las escuelas. Y termina el ciclo escolar y la pregunta es, si los estudiantes aprendieron o no, si asistieron a sus clases en línea o no, cómo vamos a terminar este ciclo escolar, en qué nivel. Hay muchas preguntas en el aire y más se agudizaron cuando la SEP decretó que ningún alumno podía ser reprobado en este año. Yo le agradezco esta mañana nos haya tomado la llamada Carlos González Sieman. Carlos, te saludo, él es investigador de Mexicanos Primero. Te doy la bienvenida, Carlos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto y un saludo a todo tu auditorio. Carlos, preguntarte, ¿cómo consideras que termina este ciclo escolar en nuestro país después de esta pandemia que aún no termina? Pues mira, yo creo que hay claroscuros, a pesar de que, como tú bien mencionabas, aún hay muchos pendientes que hay que subrayar. Pues también ha habido ligeros avances y pues también, sobre todo, estos avances concentrados en la parte de las familias y los docentes, ¿no? Lo que hemos podido avanzar en educación, mucho de ello ha sido gracias a la innovación de estos grupos, las familias y los docentes, pero se han quedado cortas quizá la autoridad federal y algunas autoridades locales creo que han también sabido responder y pues en la lucha por intentar volver a clases, tener experimentos y pilotajes interesantes. Aquí lo preocupante es que, como tú bien mencionas, hay una pérdida de aprendizaje. Nosotros calculamos que aproximadamente de un 58% de estudiantes que tenían nivel insuficiente en matemáticas antes de la pandemia, subimos a un 75%. Caray. Entonces, estas son cifras pues alarmantes. Era previsible, dada la evidencia que venía saliendo de que pues la pandemia tenía un costo para el aprendizaje. Pero no debemos olvidar también que está teniendo un costo para la salud mental y socioemocional de los estudiantes, los docentes y las propias familias. Así es. Además de que pues el programa estelar Aprende en Casa pues no logró los resultados esperados. Eso es una realidad. La gente no vio el programa por televisión. Únicamente el 6% de los estudiantes siguieron la transmisión por televisión. Y aquí vemos cuando entran las grandes desigualdades y cómo van creciendo estas brechas, tanto de género como de acceso a tecnología, como de aprendizajes y en este caso también socioemocional. Entonces, estas son las principales preocupaciones que se suman a los recortes presupuestales y se suman a la poca formación docente que existió. Entonces, vemos con preocupación que se acerca agosto y no estamos quizá todavía listos, ¿no? Como tú ya mencionabas, hubo escuelas, hubo el síndrome de la escuela vacía, ¿no? Estaban ahí las escuelas, pero iban pocos estudiantes. Pero yo creo que lo importante es decir, en este caso, que cuando las escuelas permanecían abiertas, muchas veces, sobre todo el nivel primaria, se lograba recuperar cuando menos la mitad de los estudiantes que no tenía contacto, que no había tenido contacto en más de 14 meses. Sí. Entonces, esto es una ventaja que hemos visto porque al mantener las escuelas abiertas, aunque sea como centros comunitarios de aprendizaje, es decir, para recibir dudas, para ver cosas de tareas, para atender algún aspecto socioemocional, etcétera, está sirviendo y está siendo útil. No es lo ideal, pero la presencialidad sí hace la diferencia. El volver a vernos cara a cara está teniendo, pues cuando menos,
resultados sorprendentes en quién está yendo a la escuela, aunque sean de los pocos. Y por el otro lado, también, pues esta parte de que necesitamos ya volver, ¿no? A todos nos hace falta, pero también tenemos encima la pandemia que sigue evolucionando y no ha terminado. Desde luego, estábamos hablando, Carlos, investigador de Mexicanos Primero, Carlos González Seman. Dos preguntas que quisiera enfatizar, si me lo permites. Primero, ¿por qué se considera un fracaso esto de Aprende en Casa, las clases televisadas? Y segundo, es un año perdido donde tal vez una cantidad importante de alumnos pues simplemente no aprendió. Vamos a avanzar a otro nivel sin haber aprendido absolutamente nada, o lo mínimo, en este ciclo que está terminando, Carlos. Claro que sí, pues contesto estas dos preguntitas. Mira, de Aprende en Casa te doy dos datos que son a partir de los cuales construimos este argumento. El primero de ellos es esto: el 6% de los estudiantes utilizó la televisión, mientras alrededor de más del 20% utilizaba tableta y 6 de cada 10 utilizaban el celular. Además, los estudiantes de 10 y 15 años que lograron comunicarse como vía principal, como WhatsApp, tuvieron muchos mejores aprendizajes, tanto en lectura como en matemáticas, que aquellos que solo utilizaron la televisión. Y aquí la exigencia es que los estudiantes están utilizando más planes de datos e internet que televisión. Entonces, ¿por qué el Estado no ofrece un plan para maestros y para estudiantes que sea a bajos costos y que permita a todos conectarnos? Claro. En caso de tener que volver a regresarnos a nuestras casas. Y la segunda que mencionas, creo que es muy interesante. Yo creo que hubo aprendizajes fuera del currículo, ¿no? Sí. Quizá no estos aprendizajes típicos esperados. Pero pues al ser un año atípico, pues también lo tenemos que tomar así. Si bien será necesario reforzar el aprendizaje en muchos casos, ¿no? Y en gran parte de los estudiantes, creo que el regreso a clases también demanda reconocer lo que sí se aprendió, pero que no está en el currículum, que no está en lo que se espera que hubieran aprendido. Y la verdad es que es necesario, en este caso, que los estudiantes puedan tener un pase, aunque no hayan completado todas las actividades y demás, porque si no, cuando vuelvan va a ser muy difícil. Si de por sí ya el sistema los castigó abandonándolos y abandonándolas, cuando uno les reprueba, pues también les pega en la autoestima y demás. Entonces, esto lo vemos nosotros, digamos, con buenos ojos, en términos de que no están volviendo a ser víctimas a los que ya son víctimas, a los que posiblemente están a punto de abandonar o ya abandonaron, y que en este caso es una última oportunidad que también nos permite conectar en este primer trimestre que va a haber entre agosto y diciembre, y que aprovechemos esta oportunidad por el reencuentro y formar lazos más fuertes que nos permitan, en caso de volver a casa, poder haber aprendido y haber incorporado distintos elementos. Desde luego, Carlos, por último preguntarte sobre la deserción escolar. ¿Se tiene algún dato sobre eso? Sí, mira, nosotros a partir de esta encuesta tenemos que aproximadamente la deserción escolar rondaría entre 10 y 12%. Esto significaría alrededor de quizá 3.5 millones de estudiantes, con un cálculo conservador. La verdad es que la SEP todavía no ha publicado estos datos. A 2 años de la pandemia ya prácticamente no tenemos los datos de deserción, lo cual también es un llamado a que se publiquen. Sí. Y pues es triste, pero hay que trabajar con lo que es un fenómeno que pasa en el sistema cada año, pero ahora hay que trabajar mucho más de lleno con los profesores, ir a buscar a los estudiantes a sus casas y emprender una estrategia nacional de búsqueda y recuperación de estos estudiantes. Oye, Carlos, desde la perspectiva de Mexicanos Primero, ¿estaríamos regresando a clases presenciales en agosto? ¿Sí hay posibilidad? Mira, yo creo que todavía
todavía falta un mes y es temprano poder asegurar eso. Sin duda no hay pues capacidad en algunas escuelas, lo vimos ya cuando menos en esta apertura parcial, pero sí es necesario hacer este esfuerzo y dar presupuestos para que las escuelas se abran. Sí, claro. Porque eso no ha existido y es entre tanto una de las razones por las cuales esto ha sido tan lento, porque no hay dinero y hubo recortes enormes. Entonces habrá que ver cómo es que planean en este mes esta recuperación y esta regreso en agosto, y a ver qué les tocó aprender de estas primeras reaperturas, y veamos qué es lo que nos comenta la SEP y qué análisis hace, porque ha sacado muy poca información a cuentagotas. Pues yo te agradezco, Carlos González Cima, investigador de Mexicanos Primero, por estos minutos y por esta valiosísima información. No, claro que sí. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio.